Bueno, y como le contábamos en el primer segmento, ya está aquí Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Cómo estás, Francisco? Mario, Qué gusto. Y Alejandro López, especialista en temas de seguridad. Querido Alejandro. ¿Cómo estás, Mario? Bien, Mucho sí, gusto. Un gusto verte. Bueno, empezamos con el tema que venimos naturalmente revisando desde el bloque anterior y que tiene que ver con la policía y la Guardia Nacional. Y empiezo por preguntarles esto que el presidente ha dicho varias veces a lo largo de la semana, que fue, a ver, la Policía Federal había que desaparecerla y usa expresiones como por razones obvias, no hay que ni decirlo, lo que pasa, la manifestación de ayer, de antier, o sea, como infiriendo que es a todas luces evidente que la policía estaba mal. Y yo he leído en Twitter quien dice, bueno, pues si tenemos un problema de violencia y de inseguridad como el que teníamos, es la evidencia del fracaso de la Policía Federal y que por tanto tenía que desaparecer. Entonces, empezamos por ahí. ¿Cuál era el estado real de la Policía Federal? Mira, la Policía Federal es una institución, creo que es el único ejercicio que se hizo en nuestro país por construir una institución de largo calado como debe ser, o sea, es decir, con una narrativa, con una filosofía, con un plan de desarrollo, con un sistema de controles que, pues, al estilo mexicano no siempre se llevan a cabo y que muchas veces empieza con una cierta potencia y esa potencia fue disminuyendo a lo largo de los años. Hay una parte del diagnóstico que en algunos momentos ha dado el presidente que es real, que es la de en el sexenio pasado se echó a perder a la Policía Federal. Yo la matizaría, para mí no es se echó a perder, pero sí se debilitó el sistema de crecimiento de la policía. El presidente Calderón entrega la Policía Federal con poco más de 39,000 elementos, el presidente Peña la entrega con 38,000, es decir, casi menos 1,000. El argumento era de que como habían depurado 10,000, en realidad no es que estaban entregando menos, sino que habían mejorado la institución. Lo cierto es que el plan de Policía Federal era llegar a 70,000 elementos en 3 sexenios y pues eso no se cumplió. Ahora, eso por un lado. La otra es, la crisis de seguridad es un fracaso de Policía Federal, absolutamente no. Y creo que como siempre estamos poniendo el énfasis en el lugar equivocado. Hay una parte de la crisis que no se va a resolver porque seguimos simulando alrededor de los recursos que tiene el Estado para combatir los fenómenos delictivos. Y particularmente me quiero centrar en el tema de procuración de justicia. Tú quieres que haya menos delitos, genera sanciones que inhiban el interés de muchos. No necesariamente policías. No necesariamente policías. Ahorita regresamos a este tema, pero Alejandro, tú has escrito en la semana, también en el Universal, pues el tema de las competencias que había desarrollado la propia Policía Federal. No, sin duda, mira, si tú te vas al ENVIP, el Encuentro Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública, que hace el INEGI. Que hace el INEGI todos los años, la pregunta si usted tiene confianza, mucho, algo, nada, ¿no? En diversas instituciones, la policía sumando el mucho y el algo andaban 66% aproximadamente. Que para una policía... Las Fuerzas Armadas andaban en 80 y tantos %. Pero digamos, eso habría que complementarlo con otro dato, que es que la mayor parte de la población no tiene contacto con las Fuerzas Armadas, ¿no? O no tenía contacto con las Fuerzas Armadas. O no identifica del... No, entonces era una fuerza... Pero digamos, comparado con las policías estatales, las policías municipales... Como 20 puntos arriba de las policías estatales, como 30 puntos arriba de las municipales. Y se empezó a hacer la pregunta con la división de Gendarmería. La división de Gendarmería andaba arriba de 70. ¿No? ¿Qué explica entonces que el presidente tenga esta percepción y que esté construyendo además esta percepción del deterioro de la policía? Mi impresión es que compró la visión de los militares sobre la Policía Federal. ¿Y qué era? ¿Qué es esta? La visión de los militares siempre han visto con reserva la Policía Federal porque así es una suerte de contrapeso, ¿no? De contrapeso, siempre la han considerado una corporación que era competidora en términos de recursos, que era competidora en términos de influencia, que era competidora en términos de generación de inteligencia, y siempre ha habido un recelo histórico, sobre todo entre el Ejército y la Policía Federal. Este recelo que dice Alejandro, si coincides, Francisco, ¿cómo se ha reflejado en la complejidad de la integración de la Guardia Nacional? Pues ese recelo, que es un recelo en el que coincido. Para empezar, en materia de seguridad, siempre la conformación de un grupo tiene ciertos retos importantes, por la naturaleza misma del tema al que se dedican.
tú vas a un operativo y necesitas saber con quién vas a un operativo. Y una de las cosas que te dicen policías federales, militares, marinos, es que para ellos sí es muy importante saber con quién van. Porque si tú vas con la persona adecuada, pues te puedes salvar. Si vas con la persona no adecuada, te puedes morir. Entonces, la construcción de la confianza no es algo que se genera por decreto. Es algo que se tenía que hacer. Entre las varias cosas que, por ejemplo, desde el observatorio propusimos, y que evidentemente no nos hicieron caso, lo propusimos en un documento que entregamos a Durazo en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero ya lo habíamos entregado en transición y lo habíamos entregado en las campañas, era que si querían generar una Guardia Nacional, lo podían hacer, pero no necesariamente eso tenía que canibalizar a Policía Federal. Cuando ya decidieron y optaron por comerse a Policía Federal, quienes estuvimos varias veces en Cámara y en el Senado, escuchamos: Policía Federal no es opción. O sea, ahí sí no había, entre las cosas que eran inamovibles de parte de Morena, era que Policía Federal tenía que desaparecer. Si tú podías más o menos matizar el tema de los mandos militarizados, el tema que no estaba sobre la mesa era la subsistencia de Policía Federal. Los que hemos escrito sobre este tema, invitamos a la autoridad a generar un proceso precisamente de conocimiento y reconocimiento. Y eso no pasó. Y eso no pasó. ¿Por qué? Porque en las propias palabras de Durazo, en las propias palabras del el titular del Instituto Nacional de Migración, pues aquí hay que hacer pues, lo que nos dicen en el momento que nos los dicen, y las urgencias te llevan a sacar a la Guardia Nacional sin que haya sido un cuerpo debidamente constituido. No lo capacitaron, no hay protocolos de actuación específicos, no ha habido un proceso de homologación de manera de relacionarse con el ciudadano ni de manera de actuar. Y hay una guardia que ya está en el terreno. Ahora, en ese sentido, Alejandro, yo tenía claridad que iba a desaparecer la Policía Federal, que se iba a crear la Guardia Nacional, incorporada por Policía Militar, Policía Naval y los miembros de la Policía Federal. Y esta semana escuchamos que era voluntaria la integración a la Guardia Nacional. Incluso en algún momento dijo que podían hasta cuidar parques, literalmente. Sí. ¿Te queda claridad sobre cuál es el diseño institucional en ahora? términos de la ley, Sí. lo señalado en la propia ley, en los transitorios, es que pasarían inmediatamente a la Guardia Nacional las divisiones de Gendarmería y de Fuerzas Federales. Y el resto de las divisiones se incorporaría a la Guardia Nacional en un plazo no mayor a 18 meses. Eso es lo establecido en el marco legal. Pero lo que no estaba establecido en el marco legal, y es lo que digamos, es el quid del conflicto, es que metieron un filtro. Es decir, a los militares no les metieron filtro para trasladarlos, a los policías federales sí les metieron un filtro, ¿no? Que son básicamente pruebas físicas, ¿no? Y además, mientras que en la ley se señala que para ser miembro de la Guardia Nacional se requiere contar con el certificado único policial, lo cual no hay un solo militar que lo tenga. Básicamente ninguno de los que, ¿no? Se dio un periodo de gradualidad de 2 años, también en uno de los transitorios, para pasar a toda esta gente por control de confianza, ¿no? Bueno, esa gradualidad no existe en la otra dirección, ¿no? Entonces, digamos, es esa evidencia de trato desigual lo que ha motivado muchas de estas protestas, ¿no? Yo creo que hay una intención manifiesta, no sé si del presidente, pero sí, probablemente sí de la Sedena, de que se incorpore el menor número posible de policías federales a la Guardia Nacional. Pues eso es lo que vamos a ver en las siguientes semanas, seguramente. ¿Dónde te pueden seguir, Francisco? En mis redes, @frarribascol o @opsnalciudadano. Nada más déjame hacer una acotación. A mí lo que me preocupa es qué va a pasar con esos policías. En la mejor de las hipótesis se nos van a ir a los estados, en la mejor de las hipótesis se nos van a ir a las fuerzas privadas. Lo demás no sabemos. Pues sí, ese es uno de los temores. Gracias, Alejandro. ¿Dónde te puedes seguir? Me pueden leer en el Universal lunes, miércoles y viernes, y en Twitter AOP71. Perfecto, gracias. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y enseguida regresamos.